Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Rodríguez Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran nuestra corporación. Dando continuidad al ciclo de capacitaciones en Derecho Penal, que ha tenido una acogida impresionante por todos nuestros servidores judiciales y por todos los actores que participan en el sistema judicial colombiano, en esta oportunidad desarrollaremos la actividad académica denominada Preacuerdos y Negociaciones, haciendo mención especial en la importancia de las negociaciones y al sistema de justicia premial, característico del sistema penal con tendencia a lo acusatorio y adoptado en Colombia desde el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004. En esta oportunidad nos acompañan dos asiduos formadores de nuestra escuela judicial, la doctora Socorro Mora Insuasti, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, y el doctor Juan Carlos Dieter Luna, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, personas con una vasta experiencia en todos estos temas penales, en lo académico y en lo judicial. Teniendo en cuenta su trayectoria y precisamente su experticia judicial y académica en temas del derecho penal y considerando temáticas controversiales en la práctica judicial, nuestros magistrados, formadores de la escuela judicial, identificarán los elementos constitutivos de la figura del preacuerdo, analizando asuntos generales específicos, así como algunas decisiones emitidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, relevantes en esta materia. Terminadas las exposiciones, nuestros magistrados, facilitadores de esta actividad académica, darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat. También las inquietudes técnicas sobre conectividad, sobre registro y evaluación de nuestra actividad académica, pueden hacerlas al personal técnico de la escuela judicial. Asimismo, al finalizar la exposición, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la capacitación y el otro para la evaluación de la misma, que es muy importante sus opiniones, sus aportes, sus consideraciones para continuar mejorando para el servicio de la rama judicial de Colombia. Bienvenida, apreciada doctora Socorro Mora, es suya la pantalla y el auditorio. Toda la audiencia, saludo especial a los que están conectados a esta transmisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Permítame, doctora, primero que todo, enviar un saludo al Consejo Superior de la Judicatura, a su señora Presidente, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara, a través suyo, doctora Marilucero Novoa, a mi colega, el doctor Juan Carlos Dieter, y a todas las personas que se han conectado para acompañarnos hoy en esta charla. Muchísimas gracias, doctora Mari, por habernos invitado, por promocionar este tipo de capacitación que es tan importante y sobre todo que a través de este medio virtual puede llegar pues como a todos los rincones del país. Nos convoca el tema de los preacuerdos y no ha sido realmente un tema pacífico, pero en este momento podríamos decir que se ha renovado la discusión sobre este instituto a partir de los novedosos criterios que plantea la Corte Constitucional en la sentencia SU 479. Sin duda se han agregado otros elementos que avivan la discusión. Son muchas las inquietudes que se escuchan por estos días, no solo sobre el rol del juez frente al control del preacuerdo, sino incluso sobre otros temas que no pueden ser escindidos de la discusión, como las finalidades políticas que el legislador se impone con el instituto, el aseguramiento del derecho de las víctimas, los términos de la negociación e incluso los derechos del procesado a ser vencido en juicio. Entonces, a fin de contextualizar la presentación, trataremos de abarcar algunas de estas temáticas para finalmente referirnos a ese giro que ha dado la discusión con la sentencia SU de la Corte Constitucional. Revisaremos entonces estas temáticas, las finalidades de los preacuerdos,
los requisitos de procedibilidad o validez que los determinan, las formas o modalidades de negociación, el control que debe ejercer el juez para finalmente pues, presentar lo que es mi postura en relación con la sentencia de unificación. Empecemos entonces por revisar las finalidades de los preacuerdos, tal como lo establece el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Dice el artículo 348 que la primera finalidad que se propone con el instituto es humanizar la actuación procesal y la pena. Entonces, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Cuando el legislador nos dice que con los preacuerdos se puede humanizar la actuación y la pena, también nos está diciendo que el trámite ordinario, ni la actuación ni la pena, corresponden con ese sentido de humanidad. Y yo creo que lo dice con toda razón. Pensemos entonces en el castigo, lo digo entre comillas, que debe implicar estar sometido a una indagación, a una investigación penal, peor aún, a un juzgamiento. La zozobra permanente por el resultado de cada actuación, el asistir a las audiencias, soportar el señalamiento constante, la posibilidad latente de ser condenado en un proceso que por múltiples razones se muestra muchas veces indefinido en el tiempo, y ni qué decir si ese procesamiento se ha adelantado con persona privada de la libertad. Ello nos lleva a considerar que ya la actuación penal en sí misma es una sanción anticipada, con un agravante, que es una sanción que se impone por igual a quien al final del proceso termina siendo condenado o incluso a las personas que son absueltas. Una sanción anticipada que, como bien lo dice el legislador, se puede humanizar a partir de los preacuerdos que permiten simplificar la actuación y darle total celeridad a esta, mucho mayor celeridad. Pero también permite humanizar la pena, otorgar la posibilidad de una rebaja de pena, sobre todo en Colombia, que tiene previstas unas penas absurdamente elevadas y desligadas no solo del principio de proporcionalidad, sino de la posibilidad que tiene el Estado de hacer que esas penas se cumplan en condiciones de mínima dignidad. Recordemos que precisamente a partir de la Ley 890 del 2004 se incrementan las penas pensando precisamente en los preacuerdos y en el sistema de negociación en general. Y de otro lado, juzgar en un plazo razonable es también una cuestión de humanidad. Entonces miren todos estos presupuestos que implican el sentido de humanidad en la actuación y de la pena que pueden cumplirse a través de los preacuerdos. Otra finalidad, otra teleología, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito. El delito es una conducta eminentemente desestabilizadora y genera conflicto, y el derecho penal acude para asegurar el restablecimiento de ese orden jurídico. Citando a Roxin, dice Roxin que la tarea central del proceso penal no en su sentido liberal, territorial, formal, creado para la seguridad jurídica, sino que debemos entenderlo en el sentido del proceso como una solución de conflictos sociales. Es claro el cambio de paradigma de las instituciones jurídicas, una apuesta por lo funcional, por resultados prácticos. Cito a Bobbio cuando dice que en el derecho hay un giro que va desde lo estructural a lo funcional, un traslado desde lo jurídico a lo sociológico, más que el seguimiento de reglas, importan la realización de funciones. En ese contexto, los mecanismos de justicia consensuada permiten de manera eficaz y eficiente y efectiva, además, activar la solución de conflictos sociales que genera el delito. El preacuerdo conlleva de suyo el reconocimiento de que se han afectado derechos ajenos, se admiten responsabilidades, se admite la imposición de una pena, se reconoce a la víctima y el derecho que tiene a conocer la verdad. Entonces, con un preacuerdo gana la sociedad en general, porque ante la comisión de un delito se conocen los hechos, se identifica el autor y se impone una pena. La víctima colma las expectativas de sus derechos a la verdad y a la justicia y aún a la reparación. Como sabemos, después de una sentencia ejecutoriada, la víctima puede activar el incidente de reparación integral. El procesado evita la sanción anticipada que constituye la actuación en sí misma y asegura la rebaja de penas y beneficios.
Pero el Estado también gana, se evitan desgastes y costos a la administración de justicia, incluso el elevado costo económico que implica adelantar un proceso ordinario. Generalmente los funcionarios judiciales colombianos no hacemos esa ecuación de costo-beneficio. Por tanto, diríamos que el preacuerdo es un mecanismo adecuado, no solamente por todos estos beneficios, sino también contra la impunidad, una fórmula que además puede contribuir a descongestionar la administración de justicia del área penal. Otra finalidad que se propone en los preacuerdos es propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto. Hay que decir que el derecho procesal contemporáneo juega un papel preponderante en la condición de víctima y su protección dentro del proceso penal. La reparación constituye una función integradora entre las personas involucradas y que fomenta la reparación. Más adelante nos vamos a referir en particular sobre el derecho de las víctimas y cómo deben tenerse en cuenta dentro de esta institución. Otra de las finalidades, lograr la participación del imputado en la definición del caso. Sin duda, siendo el principio de dignidad humana uno de los presupuestos fundantes de este Estado constitucional, vincular al imputado en la solución del conflicto implica reconocer su autonomía. A prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Creería que una respuesta rápida, una respuesta efectiva frente al delito, sin duda aprestigia la administración de justicia, que tiene su esencia en la actitud seria y comprometida de la Fiscalía, encaminada a que el acuerdo se realice dentro de los parámetros de verdad real y justicia material, con acatamiento del principio de legalidad de los delitos y las penas. Y aquí juega un papel importante para los fiscales las directivas de la Fiscalía, cuyo acatamiento puede significar ponderación, razonabilidad, derechos del procesado, derechos de las víctimas, el respeto del interés público, el grado de culpabilidad, etcétera. Presupuestos todos que se pueden trabajar al interior de la Fiscalía para la efectividad y transparencia de los preacuerdos. Como vemos entonces, estas finalidades de los preacuerdos son presupuestos teleológicos que no pueden quedarse en la retórica. No son palabras elegantes que adornan la institución, tienen unos contenidos materiales en los que quiero hacer énfasis porque se convierten en una especie de principios que orientan la institución de los preacuerdos, que por tanto serán los criterios que deben guiar tanto al juez, a la fiscalía, a la defensa, a la víctima, en el análisis integral de esta figura. Ahora, también hay que decir que los preacuerdos como un instituto del sistema acusatorio participa desde luego de los principios que le rigen, los que por su naturaleza pues le son aplicables, no todos obviamente, pero sí por ejemplo el de dignidad humana, libertad, igualdad, imparcialidad, la presunción de inocencia, el derecho de las víctimas, la oralidad, la publicidad, pero ante todo quiero hacer énfasis en un principio trascendente en el cumplimiento o en la efectividad de esta institución, y es el principio de lealtad, previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, según el cual todas las personas que intervienen en la actuación tienen el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Un principio trascendente y vertical, pues, como a toda esta figura, a toda institución de los preacuerdos. Por otro lado, aparte de esas finalidades, de esas teleologías de los preacuerdos, debemos analizar lo que son los presupuestos de procedibilidad o de validez, que es lo que le corresponde verificar al juez cuando quiera que está en esa labor de revisar la legalidad del preacuerdo. Entonces, esos presupuestos de validez los podríamos relacionar en los siguientes puntos. Primero, la presunción de inocencia. ¿Referida a qué? Al respeto de lo que es el indubio por reo, a fin de no convertir este instituto en un instrumento de inequidad o de injusticia. Hay que recordar que la confesión en sí misma no resulta suficiente. Tiene que haber un mínimo de prueba que permita inferir la tipicidad, la autoría, la participación, una exigencia que está establecida en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que la Corte Constitucional en la sentencia C-1195 del 2005 dijo que el juez solo puede condenar al imputado cuando establezca con certeza los elementos estructurales del delito.
De lo contrario, dice la Corte, quebranta el principio constitucional de legalidad de la función pública de la Administración de Justicia. Entonces, ese mínimo de prueba que exige el artículo 327 y en el que ha reiterado la Corte Suprema de Justicia es la primera constatación que le corresponde a hacer al juez cuando quiera que revise el preacuerdo. Desde luego, claro está, bajo el antecedente de la fijación de la imputación, la fijación de los hechos y la correcta adecuación típica que le corresponde al fiscal. El segundo presupuesto. La aceptación de cargos debe ser un acto informado, un acto libre, un acto voluntario del imputado o acusado. Así lo establecen los artículos 131, el artículo 293, el artículo 368. Dice que el imputado o acusado debe estar asistido y asesorado por su defensor. Además, su manifestación debe ser libre, debe ser voluntaria. Y debe, para tener esa libertad y esa voluntad, debe tener previamente un conocimiento informado. Es un presupuesto ineludible de los preacuerdos, siendo un deber de los jueces garantizar materialmente ese derecho. Que el procesado tenga claro cuál es la conducta que se le imputa, por qué se le acusa, en qué hechos está fundada, cuál es la calificación jurídica que de la misma amerita esa vinculación, qué es lo que hizo, que a la luz del derecho penal se cataloga como un delito y se le reprocha, y cuál es la consecuencia punitiva que tiene prevista la ley en esos eventos. Porque solo a partir de ese conocimiento tendrá las bases claras y suficientes para entrar a negociar. Digamos que no hay una carga, no hay una imposición para preacordar, y eso es importante tenerlo de presente. El procesado siempre tendrá la vía del proceso ordinario, cuando el no preacordar no le determina ninguna consecuencia adversa a ese procesamiento. No creo que podamos sostener que en Colombia los procesados ante el rigor del Estado que se ven compelidos a preacordar, cuando no solo se garantiza dentro de los preacuerdos el conocimiento informado, sino que incluso dispone el procesado de todo el tiempo para expresar su voluntad de negociar. Recordemos que puede hacerlo desde el momento de la imputación, incluso hasta antes de iniciar o de instalar la audiencia del juicio oral. Hasta allí son admisibles los preacuerdos. Entonces, él tendrá todo ese terreno para analizar la conveniencia o no de aceptar esta forma negociada y anticipada a resolver ese conflicto. Ahora, si él no lo hace, lo que sigue adelante es el procedimiento ordinario, incluso el suministro de una defensa técnica por parte del Estado a través de la Defensoría Pública. Es decir, las garantías le están dadas para un proceso ordinario, como le están dadas también cuando quiera que decide hacer una negociación a través de los preacuerdos. Un tercer requisito que debe revisar el juez, la intervención de la víctima. Es imprescindible que la víctima intervenga en el trámite de los preacuerdos y negociaciones. En general, a fin de que haga valer sus derechos y facultades, debe ser citada y escuchada. El artículo 11 del Código de Procedimiento en el literal D establece que el Estado garantizará el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia. En el literal F destaca el derecho de las víctimas a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto. La víctima tiene derecho a ser oída y a promover el incidente de reparación integral. Recordemos la sentencia, la C-516 del 2007 o la C-059 del 2010. Se ocupa la Corte del tema de los derechos de las víctimas, en particular frente a los preacuerdos, resaltando varios aspectos. El primero, empieza la Corte por admitir que no existe necesaria coincidencia entre los derechos de las víctimas y el rol de la Fiscalía en esta materia, precisando que la intervención de la víctima debe ser compatible, pues desde luego, con los rasgos esenciales del sistema acusatorio, y si la víctima se rehúsa a la reparación acordada con el preacuerdo, puede acudir a las vías jurisdiccionales respectivas, como lo establece el artículo 351.6 del Código. Y es importante señalar que aunque la víctima no cuenta con un poder de veto sobre el preacuerdo, sí tiene derecho a ser oída e informada del preacuerdo. Lo reitera la sentencia C-516. Incluso podríamos decir que a falta de citación a la víctima,
podría dar lugar a la nulidad del preacuerdo. Otro tema a constatar por parte del juez, el reintegro del apropiado. En aquellos delitos donde el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrán celebrar preacuerdos hasta tanto no reintegre, dice la ley, por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegure el recaudo del remanente. Sé que el doctor Juan Carlos se va a referir sobre estos temas, entonces dejamos hasta ahí. Y otro tema del que tiene que tener en cuenta también el juez como un requisito de procedibilidad es que hay unas prohibiciones de rebajas para los preacuerdos. No hay prohibiciones de preacordar, se puede preacordar, pero frente a algunos delitos hay lugar a las prohibiciones, como lo establece, por ejemplo, la ley del 98, cuando las víctimas son menores de edad, la ley 1121, la 1761 frente al delito de feminicidio. Si bien, digo, no se prohíben los preacuerdos, y hay muchas personas que optan por preacordar para evitar el desgaste de la actuación procesal misma, lo que tiene que verificar el juez es que en estos eventos están prohibidas las rebajas. Y el otro tema, el objeto del preacuerdo o los términos o modalidades de la negociación. Y en esencia, refirámonos a tres en particular. El preacuerdo simple, el preacuerdo por degradación y el preacuerdo por readecuación típica. ¿Qué es el preacuerdo simple? Es, digamos, el más sencillo porque se acuerda una cantidad puntual de rebaja de pena que no puede superar el 50% y que se disminuye gradualmente en la medida que avanza el proceso. Entonces, a una tercera parte si el preacuerdo se presenta entre la acusación y antes del juicio, a una sexta si ya se instaló la audiencia del juicio oral. Esta es como la primera forma de preacordar o la primera modalidad de rebaja. Segundo, por degradación, se negocian sobre los hechos o sus consecuencias y tenemos en esencia dos formas, a la eliminación de una causal o b la eliminación de un cargo específico. En la eliminación de una causal no implica modificación del tipo básico. Hay una degradación por razón de las circunstancias fácticas, personales, temporales, modales, por el grado de participación. Por ejemplo, grado de participación el más común de autor a cómplice, una modalidad delictiva de hurto calificado a hurto simple, aplicación de la pena que correspondería de concurrir una circunstancia de marginalidad o de ira o intenso dolor, o la eliminación de causales genéricas o específicas. Y otra forma también de degradación es la eliminación de un cargo respectivo. Se parte de la base de haber imputado una pluralidad de delitos y se elimina uno de ellos, por ejemplo, hurto en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Entonces se elimina el delito de mayor connotación. Tercero, el preacuerdo por readecuación típica. La declaración de culpabilidad versa sobre un delito relacionado pero con pena menor. La readecuación no puede ser sustancialmente diferente o ajena al núcleo fáctico. Tiene que ser necesariamente relacionada con el supuesto inicial. ¿Por qué? Porque así lo dispone el legislador en el parágrafo segundo del artículo 350. Por ejemplo, de tentativa de homicidio a lesiones personales, de peculado a un abuso de confianza calificada. También hay que decir que se puede negociar o en los preacuerdos puede incluirse el tema de subrogados o beneficios, siempre y cuando no exista una previsión expresa y se cumpla el presupuesto objetivo, ha dicho la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que se puede negociar es la concurrencia del orden subjetivo que tiene previsto como presupuestos estos beneficios. Pensemos, por ejemplo, en la prisión domiciliaria. Bajo tales supuestos, entonces, ¿cuál es el rol del juez? Diríamos que, primero, tener presente cuáles son las finalidades políticas de los preacuerdos, revisar que éstas se cumplan y tenerlas como unos criterios orientadores al momento de analizar la legalidad o ilegalidad de un preacuerdo. Segundo, verificar el cumplimiento de los requisitos de validez o procedibilidad de los preacuerdos. Ya lo decíamos, que haya un mínimo de pena, que se haya vinculado a la víctima, que haya, si hay incremento patrimonial, que haya un reintegro de lo indebidamente aprobado. Pero además el juez deberá ser garante de los derechos fundamentales de las partes o los intervinientes que se involucran en los preacuerdos. Si bien el artículo 351 señala que los preacuerdos vinculan al juez, pueden intervenir cuando se quebranten garantías fundamentales.
Garante igualmente del principio de legalidad, siendo de recordar que si bien el juez no puede imponer una pena superior a la preacordada, sí le incumbe el control de legalidad sobre la pena, que el preacuerdo no comporte además más de beneficios de los que legalmente la ley permite o establece. Ahora, el punto medular respecto del rol del juez es sin duda el control del preacuerdo sobre dos aspectos en particular. El primero, el control sobre la adecuación jurídica de la conducta, y el segundo, el tema del control sobre los términos de negociación. La calificación jurídica de la conducta hecho el fiscal es uno de los cuestionamientos más recurridos de los preacuerdos, una temática ligada a otra gran discusión, el control material del juez sobre la imputación y sobre la acusación. Sigo insistiendo en la tendencia que tenemos los jueces a resistirnos en admitir que la imputación, la acusación como acto de parte es una potestad exclusiva de la Fiscalía a quien corresponde la adecuación jurídica de la conducta, la que por regla general no puede ser cuestionada por el juez, salvo que vulnere de manera evidente el principio de legalidad penal o las garantías fundamentales. El doctor Juan Carlos se detendrá en el análisis jurisprudencial del tema. Solo he de referir lo reiterado por la Corte Suprema en el sentido de que se faltaría el principio de imparcialidad del juez al direccionar la labor de la Fiscalía, lo que atentaría contra la estructura del proceso que establece una división tajante entre las funciones de investigar y juzgar. Sin lugar a dudas, corresponde a la Fiscalía, una vez establecida la ocurrencia de la conducta en el mundo fenomenológico, analizar si ésta, con todas las circunstancias que la contextualizan, cae en la esfera del derecho penal. Le han de dar la denominación jurídica que frente a la misma ha previsto el legislador al erigirla como delito. Solo cuando el fiscal ha determinado que está ante una conducta ilícita a la que se encuentra vinculado como autor o partícipe el imputado, tiene la base a partir de la cual se entra a plantear algún tipo de negociación de conformidad con las modalidades que lo permite el legislador en los artículos 350 y 351. En esos términos, la intervención del juez se muestra muy excepcional cuando quiera que de manera arbitraria se vulnere el principio de legalidad penal, cuando la adecuación jurídica de la conducta se encuentre totalmente desfasada de los hechos, o pensemos, por ejemplo, que una conducta que se encuentra al margen del derecho penal, que no estructura un delito. Es obvio que en esos eventos el juez tiene que intervenir. Un segundo punto problemático y es en torno al control del juez sobre los preacuerdos, sobre el contenido mismo de la negociación, advirtiéndose la misma resistencia a admitir, sobre todo en el preacuerdo por degradación, la eliminación de la causal, el grado de participación de autora cómplice, por ejemplo, en circunstancias específicas de atenuación como la marginalidad, la ignorancia, la pobreza extrema, el estado de ira, intenso dolor. Una temática sobre la que la jurisprudencia de la Corte Suprema venía sentando unos presupuestos de acuerdo, cuya discusión vuelve a cobrar vigencia ahora con la sentencia de unificación 479 de la Corte Constitucional, a partir de la cual, a mi juicio, se plantea un control más severo de los preacuerdos por parte del juez. Voy a referirme, por razones de tiempo, solo a dos aspectos de ese tema. El primero, el poder vinculante de las directivas que en materia de preacuerdos está facultado para expedir el fiscal general de la Nación. Y un segundo tema, la exigencia de un estándar probatorio respecto de las circunstancias de menor punibilidad, en particular del artículo 56 del Código Penal, ligada a el principio de coherencia. Primero, digamos que la sentencia 479 se ocupa de las directivas de la Fiscalía en materia de preacuerdos, en particular la directiva 01 del 23 de julio del 2018, para referirse a los criterios que debe considerar el fiscal para preacordar, en particular esta circunstancia de menor punibilidad, de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema. Y allí señala cuál es el derrotero que debe analizar el fiscal, estableciendo unos presupuestos como la existencia fáctica de la causal, que esto hubiera incidido necesariamente en la actuación, pero además que haya un fundamento cognitivo para traerla al proceso.
El problema entonces es que se ha extendido la Corte en señalar que la directiva de la Fiscalía no solo vincula a los fiscales al momento de preacordar, sino que se ha de constituir en un criterio que debe verificar el juez al momento de resolver la legalidad del preacuerdo, lo que ha llevado a interpretar, ya lo estamos viendo en muchas decisiones, que la directiva de la Fiscalía vincula igualmente al juez, lo que se advierte, pues a mi juicio, inaceptable. Considerar que esta directiva resulta vinculante para el juez desnaturaliza la estructura constitucional del sistema procesal, fundado en una separación tajante entre las funciones de investigación y juzgamiento, que tiene como uno de los principios rectores la imparcialidad del juez, y a su vez que tiene como esencia la autonomía judicial, que perdería todo sentido si desde el órgano investigador demarcan pautas sobre el ejercicio de su rol en materia de preacuerdos, lo que se torna pues realmente insostenible. Y el segundo tema, la exigencia de un estándar de prueba, ¿no? Y que le impone la Corte como un requisito de prosperidad del preacuerdo para que se aplique la rebaja de pena que corresponde a esa causal, que el acusado no solo haya actuado en condiciones de marginalidad, de pobreza o de ignorancia, sino además que tales circunstancias aparezcan demostradas, exigiendo un estándar de prueba que tiene que corroborar y dejar planteado el fiscal, entendiéndose que con ello se satisface el requisito de coherencia y relación lógica con los hechos que al propio tiempo exige el alto tribunal. No menos polémico se presenta la otra innovación que sienta la Corte en su sentencia cuando demanda como un imperativo ese estándar de prueba que sustente el supuesto fáctico de la causal del artículo 56 cuando las partes consideren que esta es la fórmula que se recurrirá en el preacuerdo para tasar la rebaja de pena negociada. El contraargumento, como lo he venido sosteniendo, es lógico. Si el procesado actuó bajo esa circunstancia de ignorancia o de pobreza extrema, la misma debe ser reconocida desde la imputación. Si, como lo dice la sentencia C-1260, el fiscal tiene la obligación de ser fiel a los hechos y darle la calificación jurídica que corresponde y no otra, si tiene evidencia de que la persona actuó en circunstancias de ignorancia o marginalidad, así tendrá que imputar la conducta, porque la conducta debe imputarla circunstanciada a todos los elementos que han concurrido, a todo el contexto en el que ha concurrido la conducta respecto de los hechos que tengan una significancia jurídica. Entonces, así tendrá que imputar la justicia, la conducta, y sobre esa calificación se ha de entrar a negociar. De otra manera, el preacuerdo estaría conculcando garantías fundamentales. Debe tenerse en claro que se trata de una negociación donde existen mutuas renuncias. El costo elevado para el acusado de renunciar a la autoincriminación, a un juicio público con todas sus garantías. A su vez, el Estado renuncia a imponer la plenitud de la pena prevista para esa conducta que atenta contra bienes jurídicos que se tutelan a través del derecho penal, donde la forma de negociación que se escoja es solo la medida para determinar la rebaja de pena. No altera ni modifica la conducta. Yo insisto en señalar que la conducta no puede modificarse ni alterarse. El hecho pertenece al mundo fenomenológico y está en el pasado y resulta inmodificable. Creo que esta postura nos conduce a los jueces a un conflicto de contenido ético. Y es que nos preguntamos, ¿puede un Estado que funda su legitimidad en el reconocimiento de la dignidad humana conducir a un ciudadano a renunciar a todas las garantías de un juicio público para hacerle creer que reconoce como parte de un preacuerdo lo que materialmente se merece porque actuó determinado por esas circunstancias de marginalidad, de pobreza o de ignorancia que la ley a priori ha previsto como una circunstancia que aminoran la pena? Una razón fundante para que el legislador no considerara en materia de preacuerdos tal exigencia, pues si se revisa de manera insular o sistemática todas las normas referidas al preacuerdo, allí la norma establece cuáles son las formas en que se puede negociar, estableciendo las fórmulas a las que se puede acudir para alcanzar la rebaja de pena, sin que supedite la concurrencia de un estándar probatorio. No dice el legislador que para que al autor se le imponga la pena de un cómplice debe haber una constatación de que actuó de alguna manera en esa calidad de cómplice, ¿cierto? O que para eliminar un agravante debe haber actuado en tal calidad.
o aportar algún elemento cognoscitivo para demostrar que el agravante no concurrió. En la lógica de la Corte Constitucional, todas estas situaciones deberían entonces acreditarse probatoriamente. Y el problema es que ya estamos viendo decisiones judiciales donde esta exigencia probatoria se ha extendido a otras formas de negociación. Por este camino estaremos limitando los preacuerdos. Realmente eso resulta preocupante. Bueno, por razones de tiempo, doctora Mari, hasta aquí mi planteamiento y le cedo la palabra para que haga la invitación a nuestro colega, el doctor Dietes. Muchas gracias, magistrada Socorro Mora, por sus acertadas, claras y muy pragmáticas apreciaciones y criterios acerca de estos temas tan importantes que tienen que ver con los preacuerdos y las negociaciones en materia penal. Enseguida damos paso al doctor Juan Carlos Dietes Luna, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, quien nos acompaña también para disertar, explicar todo lo que tiene que ver con las controversias que generan estos temas tan importantes como los preacuerdos y la negociación. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial de nuevo. Agradezco infinitamente la confianza depositada por los honorables magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial, su directora, la doctora Meriluceo Novoa. Realmente es agradable compartir de nuevo estos espacios académicos en los cuales existe la oportunidad de dialogar sobre diferentes temas, más aún cuando me ha precedido la doctora Socorro Mora, que es una persona supremamente competente en este campo. Yo me voy a preocupar de una manera muy rápida, como quiera que la doctora Socorro ya ha profundizado bastante en el tema de los acuerdos, en hacer alusión en principio a algo que pareciera intrascendente, como es lo relacionado con las oportunidades en que las personas pueden allanarse a los cargos, allanamiento obviamente tomado desde el punto de vista de que es una modalidad de acuerdo. Posteriormente haré alguna referencia relacionada con la prohibición establecida en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en especial en lo que en lo que hace relación con la interpretación que a veces se tiene en el sentido de restringir este concepto exclusivamente a los delitos que en la estructura de su tipo penal generan un posible incremento patrimonial y no así respecto de otros que no lo contemplan y que entonces pudiera concebirse si permitirían acudir a un acuerdo como forma de terminación anticipada del proceso. Y al final me referiré de alguna manera a lo que es el desarrollo de esa sentencia tan controversial que es la SU 479 de 2019, en la cual la Honorable Corte Constitucional pues ha planteado unos lineamientos acerca de temas tan especiales como son las circunstancias de marginalidad, extrema pobreza, etcétera, que han venido siendo acogidos, por la agencia fiscal y por diferentes actores del sistema y que de alguna manera entonces entra a limitar lo que es el tema de los acuerdos. En primer término, vamos a hablar entonces de lo relacionado con los momentos para allanarse a cargos y pareciera intrascendente, como les digo, porque es que ciertamente para todos resulta claro que está legalmente definido que existe esa posibilidad al interior de la audiencia de formulación de imputación, de la audiencia preparatoria y al inicio del juicio oral como último momento procesal adecuado para hacerlo. Sin embargo, transcurridos varios años, se ha tenido conocimiento de algunos jueces que, sin embargo, no han querido atender a la filosofía de este instituto jurídico en el sentido de que resulta viable no necesariamente que sea en estas audiencias que legalmente ha sido previsto que se proceda a aceptar un allanamiento a cargos,
o un acuerdo, pero sucede que eso no es una interpretación correcta. Si nos vamos a estudiar lo que es el radicado 99.945 del 4 de septiembre del 2018, precisamente en sede de tutela, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, precisamente obviamente una sala de decisión de tutelas, puso de presente esa circunstancia. Quien dijera, pero para esa fecha, ya transcurridos tantos años, en el año 2018, se presentó un caso en Fusagasugá, donde precisamente después de ya radicado el escrito de acusación, se quiso plantear ese allanamiento a cargos y el juez de control de garantías no quiso celebrar audiencia a efectos de que se procediera a darle culminación anticipada al proceso con el pretexto de que solamente podía hacerlo en las oportunidades legalmente previstas. Y fue objeto de apelación esa decisión y también un juez de circuito procedió a confirmar esa determinación. Sin embargo, como quiera que se acudió a este trámite constitucional, entonces la Sala Penal de la Corte precisamente pone de presente algo que es obvio en la filosofía del sistema premial, como lo es que hay que buscar que haya una correspondencia entre el momento en el cual se allana la persona a cargos, el procesado o acuerda, y los beneficios de los cuales puede gozar o disfrutar, y precisamente negarle la oportunidad de hacerlo de manera más expedita, de manera más celera, de alguna forma impide que eso acontezca. Entonces, la Sala Penal de la Corte en sede de tutela, en esta sala de decisión de tutelas, pone de presente como de conformidad con una interpretación constitucional es viable afirmar que esas oportunidades no se contraen exclusivamente al acto de las audiencias, sino que representan las fases en las cuales se tiene la posibilidad de hacerlo para alcanzar la rebaja, pues justamente a lo que se aspira por parte del sistema es a lograr precisamente esa terminación anticipada del proceso, de tal manera que cuando se impide acudir a los mecanismos de justicia premial legalmente habilitados con el propósito de alcanzar una degradación punitiva a cambio del consabido ahorro procesal y el aseguramiento de la no impunidad, se estaría conculcando el derecho al debido proceso, y así fue como se declaró precisamente en ese trámite constitucional, y dichos juzgadores, en particular el juez de garantías, debió realizar la correspondiente audiencia con los resultados de obtener una rebaja punitiva mayor, precisamente por el momento en el cual se había requerido celebrar la audiencia para el allanamiento a cargos. Ahora, desde otra perspectiva, ha sido también muy cuestionado el momento límite en el cual se van las personas a allanar al interior de un proceso penal, en particular cuando se trata de la audiencia de juicio oral. Sabemos que entonces al inicio del mismo se ha establecido el acto procesal de la declaración de responsabilidad penal o no del procesado como último momento procesal en el cual es válido allanarse a cargos o presentar una preacuerdo en aras de obtener, si se trata de descuento punitivo, este último, en aras de obtener la rebaja punitiva de la sexta parte fija que está prevista en el canon correspondiente. ¿Qué sucedió en el caso al que le voy a hacer alusión, que precisamente del mismo hace referencia al radicado 52624 del 30 de mayo del 2018 con ponencia del doctor José Luis Barceló? Allí resulta que incluso ya se habían acopiado los medios de convicción, las pruebas por parte de la agencia fiscal, y resulta que en ese momento surgió la posibilidad de llegar a una terminación anticipada del proceso, avalándose por quienes en ese caso estaban actuando como jueces de conocimiento. Y entonces vean que a veces se ha pensado que extendiéndose en el tiempo pudiera pensarse que si se trata de que haya un
ahorro del desgaste que los jueces, fiscales y demás actores del sistema tengan que realizar, pues el allanamiento, el acuerdo sería válido hasta antes del acopio de pruebas. Es un límite que se pensaba de pronto resultaba viable en la medida que no se había dado inicio a esa tediosa tarea de recaudar las pruebas. Pero vean cómo en este caso ya había ocurrido eso en relación con la agencia fiscal. Ahora, del otro lado, se había cuestionado acerca de la posibilidad de allanarse a cargos y como una posibilidad válida, sin embargo, sin conceder algún beneficio punitivo en el entendido en que precisamente el último momento procesal que daba la opción para obtener esa gracia sería al inicio del juicio oral, precisamente en ese acto procesal de la declaración de responsabilidad penal o no de quien iba a ser sometido a juicio oral. Y vean que no, que en este caso no solamente ya se habían acopiado las pruebas, sino que igualmente ya se le otorgó también, perdón, un descuento de la sexta parte de la pena sobre el presupuesto de que si se acogía al trámite premial era indispensable pensar de que el procesado, independientemente del momento en el cual esto sucediera, debería tener una correspondencia, es decir, una rebaja punitiva. Y precisamente entonces a partir del análisis de esta providencia a la que les he hecho alusión, es decir, la 52624 del 30 de mayo del 2018, precisamente la Sala Penal de la Corte pone de presente que en ese proceso penal se había argumentado que no existía norma que prohibiera el allanamiento a cargos después de la alegación inicial dentro del juicio oral. Sin embargo, la Corte resalta de manera clara que eso no es tan cierto como pareciera y que en todo caso, así no exista esa norma, existen varios motivos para pensar de que eso no debiera ocurrir. Y pone de presente entonces la Corte que el mandato del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, que precisamente indica que la última oportunidad procesal para celebrar preacuerdos entre Fiscalía y procesado es precisamente hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, precisamente marca un límite máximo a la posibilidad que tiene el procesado de allanarse a cargos. Luego, entonces, ese momento es un punto de no retorno a partir del cual no está autorizada por la ley la terminación del proceso por la vía del allanamiento a la acusación. Y hace alusión la Corte a que así el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 habilite esa posibilidad cuando faculta al juez para autorizar acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes, porque expresamente dispone ese precepto que tales convenciones no pueden versar sobre aspectos en los cuales haya controversia sustantiva. Estima la Corte que entonces no hay nada más sustantivo que precisamente la admisión de responsabilidad penal, porque precisamente implica la rápida adopción de una sentencia, obvio, previamente celebración de la audiencia del artículo 447 de la individualización de pena. Igualmente, resalta la Corte que si bien se ha expresado que coartar al acusado la posibilidad de declararse culpable porque el juicio oral ya se encuentra iniciado sería ir en contra de la filosofía premial y desestimular el uso del instituto, así el ahorro de esfuerzos no sea significativo, considera la Corte que eso no es así y estima que el denominado derecho penal premial responde a una evaluación costo-beneficio. Precisamente de ahí que sea diferente la recompensa según el allanamiento a cargo se dé en una u otra oportunidad. Lo que busca el legislador entonces es precisamente que haya pronta y cumplida justicia, pero precisamente atendiendo a lo que el legislador ha previsto como momento culminante
para el allanamiento a cargos. Por eso concluye que no se compadece con la filosofía premial sostener que al acusado se le debe reconocer una rebaja X, en este caso una sexta parte de la pena, aún después de superado el momento procesal fijado como tope por el legislador. Y pone de presente algunos ejemplos como reducir la sanción en la anotada proporción al procesado que decidiera allanarse a los cargos una vez concluida la fase del juicio oral de alegatos de conclusión, cuando, como ahí mismo se indica, ya la suerte está echada, entonces no tendría sentido porque no generaría realmente ningún ahorro procesal y no sería válido entonces acceder a concederle este tipo de descuento. Entonces me parece que cuando uno observa que después de tantos años han transcurrido desde la implementación del sistema y que todavía aún no se tome conciencia de esa circunstancia, ameritaba el hacer referencia de alguna manera a estos puntos. Ahora bien, en lo que hace referencia al cambio de postura jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia 39831 del 27 de septiembre del 2017 en relación con la interpretación del artículo 349 de la Ley 906 de 2004. Todos sabemos que la Sala, luego de reestudiar el tema en lo que tiene que ver con las diferentes posturas que había asumido, puso de presente que indudablemente el allanamiento a cargos constituía una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre Fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos y que no podría acceder, a los que no podría acceder si el juicio termina por el cauce ordinario. Y entonces, a pesar de que habían sido varias las interpretaciones en el sentido de atribuirle una naturaleza y efectos diversos, entonces la Sala terminó concluyendo que era del criterio que no solamente por encontrarse la figura del allanamiento a cargos dentro del libro tercero, título segundo del Código de Procedimiento Penal de 2004, bajo el rótulo de preacuerdos y negociaciones entre Fiscalía y acusados, sino porque es la propia ley, el artículo 351 de la 906 de 2004, la que establece que el, entre comillas, acuerdo de aceptación de los cargos determinados en la audiencia formulación de imputación necesariamente debe consignarse en el escrito de acusación, llevaba a considerar que efectivamente se trataba de un acuerdo en ese entendido de que así como un acuerdo expreso es bilateral, en el caso del allanamiento es un bilateral tácito en el sentido de que el procesado está aceptando los cargos que la Fiscalía le pone de presente o cuando se trate en los eventos del juez de conocimiento. Y por eso es que se termina concluyendo que al ser el allanamiento a cargos una modalidad de acuerdos, implica que haya el cumplimiento íntegro de los presupuestos previstos en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en lo que hace referencia al reintegro del 50% de ese incremento patrimonial injustificado y asegurar el reintegro del restante 50%, circunstancia que, por cierto, se ha convertido en un obstáculo de alguna manera a la celebración, al allanamiento a cargos, pero a pesar de ello, pues existe claridad absoluta de que todas estas motivaciones que ha dado la Corte al respecto son absolutamente válidas y justifican en especial la protección de los derechos de las víctimas, el resarcimiento de perjuicios y la posibilidad de que de cualquier manera se sustraiga a estas personas de la oportunidad de allanarse a cargos obteniendo cuantiosos beneficios punitivos sin que exista la posibilidad de reintegrarse a aquello que fue objeto del incremento patrimonial injustificado, al punto de que en muchos casos cuando se trata de cuantiosas sumas se terminaba era desarrollando acciones de extinción de dominio que tornaba mucho más difícil la recuperación de los bienes, etcétera. En cambio, ahora estas personas, tal como lo hemos visto en la práctica, en muchas ocasiones han venido
reintegrando precisamente el monto de ese incremento patrimonial injustificado. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en ocasiones? Primero que todo, hay quienes aún son reacios a considerar que ese allanamiento realmente es una modalidad de acuerdo y por tanto debe aplicársele esta prohibición prevista en el artículo 349, de tal manera que cuando no se cumple no sea válido acceder a ese allanamiento a cargos. Sin embargo, creo que el precedente jurisprudencial ha sido muy claro y reiterativo y por lo tanto, más que variadas han sido las diferentes jurisprudencias que la Sala Penal de la Corte ha emitido al respecto como para eludir su aplicación. Pero además de ello, a mí me ha llamado la atención en el sentido de que a veces se considera que solamente es válido aplicar esta prohibición del artículo 349 cuando se trata de delitos que en la estructura del tipo penal precisamente contemplen la posibilidad de un incremento punitivo, digamos delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, etcétera, cuando resulta que en verdad la Corte ha sentado una pauta, un lineamiento distinto al respecto y precisamente podemos auscultarlo en lo que es el radicado 34829 del 27 de abril de 2011, con ponencia del doctor José Luis Barceló. También allí precisamente se hace referencia por la Corte a que se parte de un equívoco evidente en el sentido de que solamente las conductas punibles que en su descripción típica integran la consecución o intención de obtener un beneficio patrimonial son idóneas para generar incremento patrimonial en el sujeto activo. Dicho de otra manera, señala la Corte, no solamente los tipos penales que describen un interés patrimonial, ya sea que se concrete o bien que solamente sea un fin ulterior del sujeto activo, son aptos para generar una ganancia patrimonial en el agente. Son los hechos objeto de investigación los que en últimas permiten establecer si como consecuencia de la comisión de una o varias conductas punibles el actor tuvo un incremento patrimonial. Y particularmente entonces ahí se hace referencia a un caso en el cual, producto del incremento patrimonial generado a raíz de incurrir en la comisión de un delito de concusión, se entra a obtener una decisión manifiestamente, ostensiblemente contraria a la ley, de tal manera que se incurre en delito de prevaricato por acción y concusión, y entonces la persona que así actúa termina manifestando que se allana cargos en lo que tiene que ver con el prevaricato, porque precisamente ese tipo penal no contempla dentro de los ingredientes como elementos estructurantes del tipo penal precisamente el que haya la posibilidad de un incremento patrimonial. Pero entonces la Corte pone de presentes que en este caso estamos ante un delito medio, un delito fin, precisamente la concusión, cuando se entra por ese servidor abusando de su cargo, de sus funciones, a constreñir, inducir o solicitar, y sabemos que es un tipo penal de mera conducta que no exige, por lo tanto, que en última se obtenga el dinero o la utilidad, sino que basta con el simple constreñimiento, inducción o solicitud, pues allí efectivamente se habla de la posibilidad del incremento patrimonial, pero ese delito fue el que sirvió de medio para obtener el propósito delictivo, que era precisamente que se dictara esa decisión manifiestamente contraria a la ley que conllevó a incurrir en el delito de prevaricato por acción, y por lo tanto la Corte estima que en esos eventos no existe la posibilidad de que se pueda aceptar un allanamiento a cargos sin que precisamente haya un reintegro y se aplique lo previsto en el artículo 349 de la ley 906 de 2004. No es viable acceder entonces a la culminación por vía abreviada o premial de estas diligencias. Dijo la Corte, los hechos del proceso permiten establecer que las decisiones judiciales contrarias a derecho emitidas por ese funcionario judicial estuvieron íntimamente y estrechamente relacionadas con el incremento patrimonial obtenido por ese funcionario judicial, de suerte que afirmar ante ese conjunto de hechos que la concusión generó un incremento patrimonial, pero esa misma actitud no la tuvo la emisión de providencias
abiertamente ilegales, desconoce la realidad de los acontecimientos, pues lo cierto es que los pagos indebidos se hicieron no solamente gracias a la inducción o constreñimiento, sino con el claro propósito de obtener las determinaciones prevaricadoras como en efecto se obtuvieron. Y la Corte igualmente pone de presente pedagógicamente algunos ejemplos. Dice, basta con acudir a ejemplos claros como son los ilícitos relacionados con la indebida celebración de contratos, el tráfico de estupefacientes, los cuales no involucran en su descripción típica la consecución o intención de obtener un incremento patrimonial, pues la experiencia y la realidad judicial enseñan que este tipo de delitos son solamente algunos de los que generan mayor beneficio patrimonial para quien en ellos incurre. Y por lo tanto, la sala reitera que son los hechos del caso y no las particulares descripciones típicas de las conductas las que han de tenerse en cuenta para determinar si la ejecución de un delito genera o no incremento patrimonial en el sujeto activo de esos punibles. Y creo que entonces es suficiente lo explicado para agotar el tema. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema final, pues todos sabemos que desde antaño, hace mucho tiempo, se ha venido hablando de que en materia de acuerdos se debe partir de la base de lo que es la imputación fáctica y jurídica circunstanciada. Recuerdo que en esa sentencia 27.739 el 12 de septiembre del 2007, el doctor Alfredo Gómez Quintero, como magistrado ponente, ponía de presente la importancia de que los fiscales, antes que entrar a negociar, deberían partir de la base de tener en cuenta todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar a efectos de determinar esa imputación fáctica y jurídica circunstanciada, porque precisamente es a partir de ese momento cuando el fiscal y la defensa van a tener perfecto conocimiento de qué es lo que se negocia, los términos de la imputación, cuál es el precio de lo que se negocia, el decremento punitivo, o si se quiere acudir a cualesquiera de las otras clases de acuerdos a que hizo alusión la doctora Socorro, pues igualmente es a partir de allí que se puede hacer. Obviamente, esta ha sido una manifestación que aún sigue teniéndola en cuenta la Sala Penal de la Corte, por ejemplo, en el radicado 49386 del 13 de febrero del 2019, con ponencia de la doctora Patricia Salazar, precisamente se hace referencia a la imputación fáctica y jurídica circunstanciada, que a mí me parece siempre es un buen punto de inicio para hablar del tema de los acuerdos y sobre qué negociar. Claro, también importante lo desarrollado en el radicado 25389 del 10 de mayo de 2006, como quiera que a partir de allí se puso de presente que no solamente los aspectos que están relacionados en el artículo 351, 350 de la ley 906 admitirían la posibilidad de un acuerdo, sino que la Sala Penal de la Corte habló de que era posible, teniendo en cuenta el material probatorio y demás evidencias recaudadas, entre otros aspectos también preacordar el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad, las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del Código Penal, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de ese mismo precepto, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, que es lo que está concitando ahorita tanta controversia, previstas precisamente en el artículo 56 del Código Penal, o la ira e intenso dolor del artículo 57, la comunicabilidad de circunstancias del 62, la eliminación de causales genéricas o específicas de agravación, conductas postdelictuales con incidencia de los extremos punitivos, porque todas esas circunstancias conllevan la posibilidad de que se pueda negociar. Claro, tal como lo ha señalado la doctora Socorro, quien me precedió en la palabra, pues han sido diferentes las posturas de la Sala Penal de la Corte al respecto, y de hecho en esa sentencia de unificación la Corte Constitucional lo pone de presente. Habla precisamente en esta sentencia SU 479-2019 con ponencia de la doctora
Gloria Estela Ortiz, precisamente que la Corte en lo que tiene que ver con el tema de control material ha asumido diferentes posturas, hace alusión precisamente a tres posturas. La primera, que la observa en la sentencia 10 de octubre de 2016, que rechaza cualquier posibilidad de control material y se funda en la consideración de que la acusación es un acto de parte que repele esa clase de controles y que una injerencia de esa índole sería además incompatible con el papel imparcial que debe cumplir el juez en el sistema acusatorio. La segunda postura, que propende por un control material más o menos amplio de la acusación y los acuerdos en temas como tipicidad, legalidad, debido proceso. Y además, la tercera postura, que acepta un control material restringido de la acusación y los acuerdos, que se sustenta en una interpretación sistemática de varios preceptos de la Ley 906 de 2004. Y termina la Corte Constitucional entonces manifestando que precisamente es la segunda postura la que acoge el criterio de ese alto tribunal, en el sentido de que atiende a lo que es la jurisprudencia que ha venido desarrollando, porque respeta no solamente los postulados legales que han determinado los límites y alcances de las facultades de los fiscales y jueces penales, sino que igualmente tiene presente que los preacuerdos deben realizarse sobre los términos de la imputación, deben respetar los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las partes. Y por esa razón, los jueces de conocimiento sí deben realizar un control material de los preacuerdos que celebre la Fiscalía General de la Nación. En este punto de control material por parte de los jueces, no solamente en lo que tiene que ver con los allanamientos, los acuerdos, sino incluso cuando se trata de la acusación. Ustedes saben, hay sentencias muy pedagógicas de la Sala Penal de la Corte, como son el radicado 51007 del 5 de junio del 2019, con ponencia de la autora Patricia Salazar, al igual que el radicado 52311 del 11 de diciembre del 2018, también con ponencia de la autora Patricia Salazar. Allí la Corte señala: los jueces por regla general no ejercen control sobre el acierto de la calificación jurídica, salvo que se trate de casos de evidente violación de los derechos fundamentales. Indica que el nomen juris de la imputación compete a la Fiscalía, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de formular las observaciones aludidas de tal forma que de ninguna manera se puede discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o sus aspectos de fondo. La tipificación de la conducta es una atribución de la Fiscalía que no tiene control judicial ni oficioso ni rogado. La ley y la jurisprudencia han decantado. Igualmente, que a modo de única excepción al juez, bien oficiosamente o a solicitud de parte, le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales de la acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales. Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un control constitucional que ampare las garantías fundamentales. La transgresión de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada probatoriamente de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede suceder es que se eleve a categoría de vulneración de garantías constitucionales una simple opinión contraria, una valoración distinta que para imponerla se denomina como irregularidad. Entonces, vean cómo entonces la Corte Constitucional desde antaño está coincidiendo en este punto que estamos resaltando con alguna de las posturas de la Corte Suprema de Justicia, que ha puesto de presente también en varios de sus providencias. Sin embargo, pues en esta sentencia de unificación, la Corte Constitucional está siendo mucho más estricta en lo que se refiere a ese control material que considera que sí es posible que se realice. Y de ahí que señale que la administración de justicia en todas sus etapas debe atenerse a la Constitución y a la ley, debe dirigirse a garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y por lo tanto, al advertir por parte de las autoridades judiciales
una interpretación de la normativa de preacuerdos que resulte contraria a esos mandatos superiores, la Corte Constitucional entonces tiene que propugnar por su protección. Pone de presente la Corte Constitucional igualmente en esa sentencia que la discrecionalidad entonces de los fiscales delegados para negociar es reglada, pues el empleo de ese mecanismo de la justicia consensuada se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución, tratados y convenios ratificados por Colombia, la jurisprudencia constitucional y la ley. Por eso son los primeros llamados a acatar los límites impuestos para la celebración de preacuerdos, siendo uno de ellos el de obrar acorde con los hechos del proceso. Solo el acatamiento de los fiscales a la normativa vigente sobre preacuerdos permite evitar arbitrariedades en el ejercicio de la acción penal y una efectiva materialización de los principios de igualdad y seguridad jurídica en la administración de justicia. Y por eso, entonces, señala a la Corte Constitucional que los fiscales no cuentan con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible, sino que la labor de los fiscales en ese esquema procesal penal es de adecuar típicamente, pero solamente tienen un margen de apreciación para realizar una imputación la menos gravosa con miras a llegar a ese acuerdo. Y por lo tanto, entonces, los fiscales deben considerar obviamente los lineamientos trazados por el señor fiscal general de la Nación, por ejemplo, para el caso de estos temas de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, en la directiva 001 del 23 de julio del 2018 y todas aquellas que previamente se han emitido al respecto. Y en los procesos penales igualmente, el poder discrecional de los fiscales para suscribir esos acuerdos también tiene un límite en el derecho de las víctimas, tiene un límite en tratándose de delitos graves. En verdad, pues son varios aspectos entonces los que la Corte Constitucional pone de presente sobre el tema. Claro, está, tal como lo manifestaba la doctora Socorro en su intervención, esto de alguna manera pone en tela de juicio algunos acuerdos en la medida en que se pudiera considerar que no compagina con la filosofía que se ha venido manejando en temas como estos. Sabido es que el artículo 327 de la ley 906 de 2004 establece que, claro, se requiere un acervo mínimo probatorio, obviamente no sobre la base de pruebas, sino elementos materiales probatorios, evidencia física e información legal recaudada por la Fiscalía y su Policía Judicial para efectos de darle sustento fáctico y jurídico a esa formulación de cargos y posterior allanamiento o acuerdo al que se pueda arribar con el procesado con la asesoría de su defensor. Pero lo que sucede es que efectivamente puede acontecer que en estos eventos, si existe un mínimo probatorio que de manera clara refleja la estructuración de estas circunstancias, más que hablarse de la posibilidad de un acuerdo, a lo que se debería contraer la actuación es a reconocer en verdad la configuración de esas circunstancias para el caso de marginalidad, pobreza o ignorancia extremas, porque es que lo que sucede es que así debe suceder en virtud de los derechos que le asisten al procesado. Recuerdo un caso del 42.184 precisamente del 15 de octubre de 2014, donde la Sala Penal de la Corte puso de presente esta circunstancia. Sucedió que se trató de el homicidio tentado y un homicidio consumado que se dio por parte de una expareja a la persona con la cual convivía, y resulta que entonces en su momento se preacordó la circunstancia de ir intenso dolor, y entonces después de agotadas todas las instancias en sede casacional precisamente, en principio en la ponencia inicial se puso de presente que no había lugar a validar ese acuerdo de reconocimiento de esa circunstancia de atenuación punitiva en la medida que precisamente se estaría
se estaría desconociendo que no había el mínimo probatorio suficiente para reconocer esa circunstancia. Y cómo en esa providencia entonces la Sala Penal de la Corte mayoritaria termina afirmando, no, es que precisamente si se trata de que hay el material probatorio suficiente para considerar que efectivamente esa circunstancia de ira e intenso dolor se está configurando, pues lo que se debió haber hecho fue reconocérsela a ese procesado y aún después el acceder por vía premial a obtener un beneficio o un descuento punitivo diferente. Entonces, sí, ciertamente, entonces podríamos pensar que va a haber una tensión fuerte entre lo que es la celebración de los acuerdos y el mínimo probatorio. Yo creo que la Corte Constitucional en últimas lo que desea es que haya no un mínimo probatorio que baste para acreditar la circunstancia como tal y que deba reconocérsele en la actuación penal, sino lo que se pone de presente es que tiene que haber es un mínimo probatorio no de la misma dimensión que permita de alguna forma establecer que sí existen circunstancias que se aparejan con lo que allí se pretende, en este caso de la marginalidad, pobreza o ignorancia extremas. Claro está, vean cómo la dificultad en estos casos en los cuales intervino la Corte Constitucional deviene en que simplemente una persona que estaba al mando de un vehículo embriagada, entonces termina embistiendo una persona y le causa la muerte y entonces nada de la calidad que ostenta el conductor de ese vehículo se apareja con alguna de estas condiciones. E igual sucede en el caso del abuso sexual a que se hace referencia allí también, donde precisamente se están desconociendo no solo las condiciones de una menor víctima, sino una menor afectada mentalmente, que tiene un trastorno que le impide desarrollar su vida cotidiana de manera adecuada. Y por eso ustedes se den cuenta que son casos que a veces yo diría se tratan casos límite, donde a veces precisamente pues cualquiera pudiera llegar a pensar de dónde acá esa persona que digamos en este evento cometió ese abuso sexual y que no demostró de forma alguna ese mínimo probatorio que permita ubicarlo en el contexto de esas circunstancias, de algunas de esas circunstancias del artículo 56, pues ameritaba que el acuerdo saliera avante. Creo que a eso es que va dirigida la postura de la Corte Constitucional. Vamos a ver en el desarrollo, en la práctica de esta jurisprudencia, que de por sí es muy reciente, que vaya a suceder, pero creo que de cualquier manera no puede ir encaminada a obstaculizar que el trámite premial siga manteniéndose como una solución adecuada para la culminación de un proceso penal, porque sabemos de lo que ya está sucediendo con el sistema acusatorio penal en Colombia, en el sentido de que cuando se encamina por el sendero del procedimiento ordinario, son muchos los años que están transcurriendo para llegar a fallos definitivos y realmente lo que ha aportado la justicia premial en lo que a estos temas respecta es mucho para efectivamente lograr los propósitos que se tienen también de justicia, teniendo la oportunidad del procesado de participar en la solución de su propio conflicto, de resarcimiento a las víctimas, de antecedentes penales que estas personas terminan teniendo por esos hechos. Creo que es más que suficiente lo que hemos dialogado al respecto, entonces les agradezco sinceramente su audiencia y estoy presto a escuchar cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su participación y enseguida damos lugar al espacio para responder las preguntas que han hecho algunos de los intervenientes en esta transmisión. A la magistrada Socorro Mora Insuasti le hacemos la primera pregunta. Si se presenta un preacuerdo donde hay evidencia que el delito estuvo determinado por una circunstancia de ira e intenso dolor y se preacuerda una rebaja,
¿Este acuerdo es legal o ilegal? Gracias, doctora Mari. Bueno, como antes vimos, son varios los aspectos que debe verificar el juez para definir si un preacuerdo es o no legal. Empezando por los principios teleológicos de la figura, ¿no? Las finalidades que se propone el legislador, como la humanización de la justicia, por ejemplo, el reparo de las víctimas, etc. Entonces, lo que debe hacer el juez, en forma general, es revisar esa teleología, pero además los requisitos de procedibilidad, que exista un mínimo de prueba, el conocimiento libre, informado y voluntario por parte del imputado o del acusado cuando acepta el preacuerdo, la citación a la víctima, entre otros. Pero ya enfocando esta temática de acuerdo a la sentencia, que yo creo que la inquietud de la pregunta está radicada en eso, a la aplicación o no de la sentencia de constitucionalidad, y quisiera como poner de presente que el juez de conocimiento es sin duda alguna un juez constitucional, que no puede permitir o no puede admitir un preacuerdo de no verificar mínimamente que la conducta existió, que se corresponde con la estructura dogmática de un delito y que hay al menos unos elementos cognitivos que vinculan al procesado que está aceptando esos cargos con el mismo. Tampoco podría admitir que una persona acepte cargos pensando que recibe un beneficio punitivo cuando estos beneficios están previstos en su favor de manera previa en la ley y que lo único que está haciendo finalmente es renunciando a defenderse en un juicio público donde queda entonces el principio de lealtad al que hacía referencia como uno de los principios trascendentes y transversales a esta figura de los preacuerdos. Y retomo nuevamente lo que decía en mi intervención, el dilema ético del que hablábamos, ¿no? El dilema ético en el que se ve inmerso el juez de aceptar que una persona haya renunciado a ese juicio público, haya renunciado a la práctica de pruebas, finalmente está renunciando a la presunción de inocencia, al derecho de intervenir en su propio favor en la audiencia, pensando que a cambio de esa renuncia está recibiendo un beneficio que en estricto sentido el juez debe garantizárselo porque si está en los hechos y está probado debe reconocerlo. Entonces devuelvo la pregunta en el sentido de ¿será legal? No es ético. ¿Será legal? Pues consideramos que no, porque además la sentencia de constitucionalidad, la C1260, que se cita nuevamente en la SU 479, hace el énfasis necesario en el que ha reiterado igualmente la Corte, que lo ha planteado de la mejor manera el doctor Juan Carlos Dietes, en el sentido de que el fiscal es la persona que debe hacer la adecuación jurídica de la conducta de acuerdo con todas las circunstancias fácticas que rodearon el suceso, contextualizado en todas las circunstancias y analizadas frente a la relevancia jurídica que esas circunstancias puedan tener para estructurar un delito en determinadas circunstancias, ya sea condiciones de mayor o de menor punibilidad, con agravantes o con atenuantes. Entonces, si esa es la labor del fiscal y si el fiscal tiene al menos indicios de que la persona actúa en esas condiciones de marginalidad, pero además no solo eso, tiene unos elementos de prueba que así lo evidencian, tiene que así calificar la conducta desde la imputación y la negociación ya no será sobre el beneficio que le va a reportar esa causal de atenuación, sino que tendrá que revisar otra forma de negociación adicional. ¿Ya? Por eso pensaría que en términos muy generales y abstractos, verificados todos los requisitos, podríamos pensar que este acuerdo no puede ser legal. Muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta. Si el juez no puede controlar materialmente el preacuerdo, ¿cómo verificar que los preacuerdos cumplan el presupuesto de justicia material? Gracias. Mira, esta pregunta es importante porque asumir esta postura de separarse de la decisión de la Corte Constitucional no implica desconocer la preocupación latente por los criterios de equidad y de justicia, de transparencia en el manejo de los preacuerdos. Desde luego que no. Una labor que preponderantemente, a mi juicio, empieza en la Fiscalía, pues no es el juez el único funcionario comprometido con el imperativo de justicia material. Yo vengo insistiendo en eso. Nosotros nos creemos los titulares de ese ejercicio de justicia material que también le compete al fiscal como un funcionario público, ¿cierto? Entonces,
le corresponde al fiscal materializar estos principios de legitimación de la administración de justicia en materia penal, más aún en materia de preacuerdos, donde desde la Constitución se le otorgan amplias facultades discrecionales, aunque regladas, ¿ya?, sobre cómo manejar los preacuerdos. Entonces, tenemos que creer en el trabajo de los fiscales. En la gran mayoría de los casos no tenemos problemas con los preacuerdos. No podemos demeritar su trabajo en la mayoría de los casos, como digo, con eficiencia, con eficacia, con transparencia. No los podemos juzgar por aquellos eventos donde algunos funcionarios de manera aislada han fallado en tema de preacuerdos. Los jueces no podemos pretender seguir guiando y controlando a los fiscales como pretendemos hacerlo, pasando por encima, más que aún en materia de preacuerdos, por la norma fundamental que les otorga esas precisas facultades. Compete al juez las garantías procesales en su rol, pero también al fiscal una adecuada valoración de la conducta, y luego cuando acude a alguna fórmula para negociar, garantizando los principios y además las orientaciones que a nivel interno se dan en la Fiscalía sobre esta temática. Tercera pregunta, doctora Socorro. ¿Podría el juez apartarse de la sentencia de unificación 479 de la Corte Constitucional? Bueno, eso es una pregunta compleja, ¿verdad? Y invoca mucha responsabilidad, pues, decir, usted puede apartarse de la sentencia de la Corte, pero yo llamo a una reflexión. Cuando el legislador quiso establecer unos criterios delimitantes de las negociaciones, así lo estableció, como sucede con unas de las formas de negociación, según la cual el fiscal y la defensa pueden acordar una nueva readecuación típica, aspecto que el legislador no dejó a la liberalidad del fiscal cuando estableció en el 350 que la readecuación solo procedía frente a delitos relacionados. Así lo dijo expresamente el legislador. A juicio de la Corte, está imponiendo unos requisitos que el legislador en su poder de configuración no ha contemplado, para lo que no estaría autorizada, cuando lo hace frente a una norma que es clara, a mi juicio es clara, es inequívoca en su interpretación, como el exigir un estándar de prueba respecto de la degradación, lo que además resulta ilógico frente al deber del fiscal de hacer la adecuación típica de la conducta, con todas las circunstancias que la determinan y califican como antes señalábamos. Existirían razones fundantes, serias, razonables, para apartarse del precedente jurisprudencial, colmando los criterios que la propia Corte Constitucional ha establecido para apartarse de su precedente. Entonces, tendríamos que, en cada caso particular, hacer un análisis juicioso de la situación planteada y remitirnos a las exigencias que al respecto y la posibilidad que abre la sentencia C-816 del 2011 para, con criterios razonados y mejores argumentos, apartarnos de esa sentencia de constitucionalidad. Muchas gracias, doctora Socorro Mora. Le doy ahora espacio al doctor Juan Carlos Dietes para un par de preguntas por cuestión del tiempo. La primera, ¿considera que las directivas emitidas por la Fiscalía en materia de preacuerdos son vinculantes para el juez cuando valida la prosperidad del preacuerdo? Bueno, lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en alguna providencia que les puse presente antes del caso en el cual se validó el acuerdo por el estado de intenso dolor, allí señaló que los fiscales tenían que someterse a las directrices fijadas como política criminal por el señor fiscal general de la Nación. Pero creo que en esta sentencia SU 479, con mayor contundencia, la Corte Constitucional lo está indicando, de que necesariamente no puede, de su libre albedrío, el fiscal obrar en el sentido de ir en contravía de lo allí relacionado, porque precisamente son, también forman parte del ordenamiento jurídico y en últimas son pautas trazadas por aquel de quien son delegados. Entonces, en mi concepto, teniendo en cuenta en particular diferentes pronunciamientos, no solo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino en particular esta última sentencia de unificación de la Corte Constitucional, efectivamente sí tienen que atenerse a lo allí previsto. Una segunda pregunta, doctor Dietes.
En caso de concurso de conductas punibles, ¿puede preacordarse la eliminación del delito más grave? Siempre que se hable de acuerdos, habrá la posibilidad de estudiar diferentes alternativas, en la medida en que son diferentes los tipos de acuerdo a los cuales se puede arribar. La normatividad tiene previsto que sea el delito de menor entidad el que vaya a ser objeto de exclusión y por lo tanto considero que tiene que necesariamente versar el acuerdo en función del reconocimiento del delito más grave y solo exclusión del delito de menor entidad. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su participación y también a nuestra formadora, la doctora Socorro Mora. Han sido muy ilustrativas y muy ponderadas sus explicaciones y criterios acerca de los preacuerdos y negociaciones, que seguramente darán luces y trazarán camino para la práctica judicial a los servidores judiciales en su quehacer cotidiano. Y también, por supuesto, a los actores del sector justicia en materia penal. Un agradecimiento especial también a las 1.013 personas que se conectaron a esta conferencia y al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Les informo también que una vez sea editada esta grabación, la pondremos en el portal YouTube institucional para consulta de todos. Finalmente, me complace invitarlos el día de mañana a la videoconferencia Microsoft Forms, Formatos de Justicia Verde, programada para las 3 de la tarde. Cierro con una frase en el día de hoy, de Pío XII. A las negociaciones sinceras y diligentes nunca se ha resistido un honorable éxito. Muchas gracias a todos ustedes, una feliz tarde y hasta pronto.